juzgada por el mundo. Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional. Presenta servicio de las 9 a.m., culto devocional, con nuestro pastor general Wilber Rodríguez. Señor, con la fuerza física, sino con tu ayuda solamente. Por eso tu palabra dice: y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen a ti. Todo, Señor, lo disponemos en tus manos, porque a ti sea la gloria, la honra de todo lo que aquí acontezca en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, alabado sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando el domingo por la mañana el libro de los Salmos, y vamos avanzando en el estudio del Salmo 22. Así es que por favor le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo capítulo 22. Vamos a estudiar en esta mañana el versículo 9 al 10. Verso 9 y 10. Cuando lea los textos, quiero referir en la introducción los puntos que vamos a estar desarrollando para que podamos tener una idea clara acerca de lo que vamos hoy a desglosar a través del Salmo 22, verso 9 al 10. Dice la Escritura, de la manera como está escrita la palabra, en el verso número 9 y 10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Voy a repetir la frase del versículo 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Por favor, si es tan amable, tome su asiento, hermano. Los puntos a tratar a través de estos versículos que hemos leído en su desarrollo. El primero es su vida, su resultado, dependiendo de la acción divina. Segundo punto, esa acción de que Dios le haya dado la vida tiene un propósito, y ese propósito responde a que Dios tuvo un sentido de haberle dado la vida a quien está escribiendo este salmo y de quien escribe David, que es el mismo Cristo. Entonces su vida dependió de que este personaje, el cual habría de nacer, vendría a cumplir una misión. Y esta misión, en esa misión que duraría 3 años y medio, Dios aseguraría su protección sobre esa persona. Tercero, esto era la finalidad. Al darle su protección, al cumplir una misión, él viviría solamente para él, porque esa es la finalidad de la vida: vivir solamente para Dios, para adorarle y servirle. Ahora que he dado a conocer estos 3 aspectos importantes, ya teniendo una idea clara, ahora vamos a iniciar entonces con la introducción de esta temática. La semana anterior veíamos cómo Jesucristo, en la narrativa que dábamos a conocer en lo que David escribe, Jesús pendiendo de la cruz del Calvario en el Gólgota, estaba allí pendiendo de esa cruz, y parece ser que todos esos sufrimientos los cuales el Señor estaba atravesando, no sería, hermano, el acabar, el terminar de esos sufrimientos pendiendo de la cruz,
sino que observábamos que a eso se añade el escarnio, la burla de los 4 grupos de personas, los cuales yo le daba a conocer a usted, y pudiésemos como recordar así de manera resumida. El primer grupo era la chusma, las personas, la gente común y corriente, que llegaban a ese sitio para burlarse de él, menear su cabeza y añadir a los sufrimientos que él ya tenía más sufrimientos. El segundo grupo, decíamos, eran también los gobernadores, hermano, que llegaron hasta ese sitio también. O sea, cuando uno va añadiendo grupo tras grupo, no era poca la asistencia de personas que estaban presenciando ese hecho, ese evento tan difícil para la vida de los que, hermanos, estaban allí hasta el último momento, presenciando, hermanos, ese sacrificio tan glorioso. Me estoy refiriendo al quinto grupo, que luego posteriormente lo voy a mencionar, al grupo de los de la fe, María con las demás mujeres y el único discípulo que estaba allí, que era Juan. Entonces a eso se añade sufrimiento al Señor y sufrimiento a estos que le habían seguido por 3 años y medio. A ese segundo grupo de gobernadores entonces llegaron para burlarse, para proferir escarnio en contra del Señor. Y el tercero que se añade, aparte de los gobernadores, es el grupo de los soldados romanos, que dice la Escritura que ellos comenzaron a rifar sus vestiduras. Ellos comenzaron a escarnecerle, dándole de beber, hermano, no vino, sino vinagre. Y quizás muchos de nosotros, cuando se trata de observar ese hecho, únicamente lo mencionamos como algo sin trascendencia. Simplemente, dicen algunos, el Señor fue correspondido porque Él comenzó a expresar desde la cruz palabras acerca de su necesidad física, como aquellas que están escritas en la Biblia: tengo sed, tengo sed. Entonces, cuando ellos escucharon esa frase, empaparon aquel tipo de instrumento el cual tenían en la punta de una lanza, comenzaron a empaparla de vinagre y comenzaron a tratarle de darle de beber vinagre. Entonces, algunos dirían: eso es sencillo y eso no tiene trascendencia. Pero lo que allí estaba sucediendo cuando le están empapando aquel pedazo de trapo lleno de vinagre, es como que si ellos estuviesen burlándose de él, diciéndole: si eres rey, ahorita te damos de beber el vino de reyes. Entonces estaban burlándose de él, sabiendo de que el Señor prácticamente, como dice la Escritura, el rótulo que le pondrían, se hizo rey de los judíos. Entonces eso era una ofensa. Pero a pesar de que ellos lo estaban dando a conocer de esa manera, el Señor no quiso beber del vinagre empapado, hermano, porque ese vinagre no era algo que se estaba dando en ese momento histórico, sino que ya se habían dado en otras ocasiones, en otras personas que habían sido crucificadas. Entonces ese vinagre era como un somnífero, es decir, como un calmante, para que aquella persona que estuviese siendo crucificada pudiese tener como cierto confortamiento o alivio a sus dolores, a sus sufrimientos. Pero el Señor no quiso beber del vinagre. ¿Por qué? Porque Él quiso soportar los verdaderos dolores que causa la crucifixión. Él no quería un somnífero, un calmante, un anestésico para su cuerpo, porque Él quería experimentar los verdaderos dolores que experimenta un ser humano cuando atraviesa su vida natural en el cuerpo, en su estado físico,
Porque estando en ese estado físico, el ser humano por el pecado tiende a sufrir. Entonces, si habría de haber una verdadera sustitución del justo por los injustos, del que se hizo pecado por nosotros, entonces esa verdadera sustitución tendría que ser completa, no a medias. ¿Por qué completa? Porque si él habría de experimentar sus dolores en una refulgencia tremenda, él lo estaba haciendo para que nosotros en un futuro, los que creeríamos por él, por fe, ya no tendríamos que estar padeciendo esos dolores. Por eso es que un escritor decía, él gritó para que nosotros ya no gritásemos. Todo lo que el Señor estaba padeciendo era una verdadera sustitución por nosotros los pecadores. Y esto, hermano, no lo debemos de pasar por alto nosotros, porque esto no era un show, esto era la realidad del sacrificio sustitutorio de Jesucristo. Ahora, quizás el tiempo es muy cortito, pero examinamos la semana pasada esos 5 grupos, con el cual culminamos con los grupos de la fe, el grupo de los que estaban allí pegándose en el pecho, llorando porque una espada estaba siendo atravesada en su ser, condoliéndose por el dolor, viendo la desnudez del Señor clavado en la cruz. Pero estando en esta condición, el mismo Jesús habrá de reconocer ciertos aspectos importantes, los cuales ya yo los narraba en el inicio, cuando habríamos de dar la introducción a este tema. ¿Cuál es ese reconocimiento que el Señor hacía desde la cruz? Veámoslo desde esta perspectiva, ya entrando al desarrollo y a la explicación de estos 2 versículos que hemos compartido. El Señor estaba en un sufrimiento tan terrible, hermano, porque eso de producirle vergüenza a un crucificado, ese es acabárselo, y ya es tocar la dignidad. Alguien diría, ya el Señor ya no miraba, ya el Señor casi no oía. Eso lo puede decir una persona que no estudie la Biblia. Pero a pesar de estar en una condición de moribundo, el Señor tenía muy bien el sentido del oído. Ahora, no le puedo decir con esto que tenía bien el sentido de la vista, porque la fiebre tetánica, la cual había producido la corona de espinas, hacía de que él hubiese perdido la visibilidad, pero no el conocimiento, porque si oyó de manera clara al que estaba clavado, oyó claramente que él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, significa que entonces él oía bien. Pero un escritor decía, apenas pudo ver quien dijo esas expresiones, y a ese quien dijo esas expresiones le respondió, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces él casi no veía, porque hay que recordar que según los textos originales de la Biblia, en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento y en el hebreo en que fue escrito el Antiguo Testamento, el Señor quedó completamente desfigurado. Él no parecía ya un ser humano, sino un monstruo, una masa desfigurada en su rostro, con su barba arrancada, su pómulo, su rostro inflamado. Pero a pesar de estar en esa postura, el Señor seguía con vida, pendiendo de la cruz. Hermano, cuando una persona está en esta condición, pueden pasar 2 cosas. Una, proferir insultos en contra de las personas que están hacia abajo, corresponder a lo que ellos están haciendo. 2, proferir insultos delante del mismo Dios, porque el Señor no estaba siendo escuchado, los cielos estaban cerrados, la gente insultando. Pero en lugar de proferir un insulto en contra del montón de personas que estaban burlándose en contra de él,
o delante del mismo Dios, el Señor comienza a hacer una acción que no es de cualquier persona. ¿Qué tipo de acción comienza a hacer el Señor aquí? Veamos lo que dice el versículo número 9. Dice la Escritura: pero tú eres el que me sacó del vientre. Repita la frase conmigo: tú eres el que me sacó del vientre. Veamos, anteriormente el Señor había estado hablando acerca de la historia de Israel. Acerca de la historia de Israel. Pero ¿cuál es el comentario acerca de la historia de Israel? Él decía: los padres clamaron en el pasado y tú los oíste. Esa es la historia, es la teología. Que cuando Israel clamaba, Dios los escuchaba. Ahora, uno tiene que marcar una diferencia, porque cuando hay pecado en la vida de una persona, el pecado hace barrera entre Dios y los hombres. Hay un obstáculo, los cielos se convierten en bronce, se cierran. Israel, cuando se comportaba peor que las naciones paganas, se volvían a la idolatría, se volvían, hermanos, a hacer lo que a ellos les daba la gana. Entonces, Dios los abandonaba y los dejaba en las manos de sus enemigos. Pero cuando estos hermanos veían que el trato era difícil, era duro, porque era como una disciplina, como un castigo para ellos, cuando iban entendiendo, rápido se volvían a Dios. Y en esa búsqueda de arrepentimiento, de humillación, Dios no cerraba sus oídos, sino que los atendía y se volvía en favor de ellos y los libraba de sus enemigos. Todo esto que estoy dando como comentario es la historia que de manera repetitiva se encuentra en el Antiguo Testamento. Se volvían a Dios, y cuando Dios se volvía a ellos, luego se volvían al pecado, y cuando Dios los apretaba, luego se volvían a Dios, y luego parece un juego eso, pero esa es la historia que comenta la Biblia. Dios, a pesar de su desobediencia en los israelitas, en su arrepentimiento, en su humillación, no dejaba de ayudarlos, no dejaba de socorrerlos. Ese es el Dios de misericordia. Entonces, dentro de la teología, la historia, el mismo Cristo dijo esas expresiones, hermano, que los padres cuando clamaron en el pasado, tú le respondiste, tú los auxiliaste. Como haciendo un contraste, ellos fueron auxiliados, a pesar de su desobediencia, fueron socorridos. Pero él, estando clavado en la cruz, siendo justo, no fue escuchado. Por eso es que la frase que reza en los evangelios: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿por qué estoy recordando y enfatizando esa frase que ya hemos desarrollado? Porque ahora él no habrá de hablar acerca de la historia del pasado. Ahora habrá de hablar acerca del propósito, de los designios que Dios tiene cuando le da la vida a una persona. Y eso es lo que dice el versículo número 9 aquí, en sus primeras expresiones. Dice: pero tú eres el que me sacó del vientre. ¿Qué significa eso? Su vida, su resultado, que todo depende de la acción divina. Hay un escritor muy lindo, a mí me gusta siempre recomendarles libros a ustedes. Hay un libro que se llama Los Tesoros de David. Claro, usted no va a hallar mayor profundidad o extensidad en la explicación que alguien quiere dar cuando habrá de impartir alguna temática del libro de los Salmos, pero al menos encuentra frases claves. Pues en ese libro encontré una frase muy linda que reza de la manera siguiente. Dice que cuando nosotros, Dios permite que el Padre, porque es el hombre quien engendra, hermanos, en el vientre de la mujer. La mujer es la que recibe, el hombre es el que engendra. Entonces, cuando
ese hecho natural se da en la vida de un hombre y en la vida de una mujer cuando juntan sus cuerpos, allí no solamente va de por medio el deseo o el saciar la necesidad física, fisiológica de una persona. Entonces, porque en ese deseo, cuando hay un ajuntar de cuerpo, porque eso es lícito dentro del matrimonio, eso no es que nosotros tengamos que tenerlo en un tabú encerrado. Por favor, pastor, no hable de eso. No, eso no tiene que ser así. Tenemos que ser abiertos en explicar esto, porque si nosotros no lo explicamos, otro lo va a malformar y se lo va a explicar de una manera incoherente, que no es la correcta. Entonces, cuando hay ese deseo dentro del matrimonio de juntar los cuerpos, de solventar o abastecer o saciar una necesidad fisiológica, hay un deseo que hay en el corazón de ese matrimonio. Quizás al principio no todos lo tienen, porque algunos decimos: no estoy preparado para ser padre y me voy a introducir en esto, vamos a planificar mejor porque no estamos preparados, vamos a pasar una soltería aún siendo esposos por un año. Pero hay familias que piensan de manera diferente. Y el deseo de todo hombre es procrear un hijo. Y el deseo de toda mujer es tener un hijo. Entonces, en ese deseo, cuando hay ese juntar de cuerpos, no solamente es el deseo del hombre, sino que allí va introducido, hermanos, los propósitos de Dios. Porque hay personas que llevan ese deseo. Pero ¿qué tal si Dios no lo permite? Porque hay tantos vientres que son estériles, o hay hombres que son estériles. Yo conozco un buen amigo mío que tiene 78 años y él es estéril. Él es casado, pero nunca pudo procrear un hijo. Entonces, cada vez que nos encontramos, yo veo los hijos que él ha adoptado, y esos hijos que él adoptó supuestamente le han dado nietos, ¿verdad? Pero no son originales, pero él los toma como sus nietos. Y a esos muchachos que ya crecieron los toma como sus hijos, porque padres no es el que engendra, sino el que cría. Ese es papá y él es un padre. Pero el hecho es que cuando hay eso, ese propósito, ese deseo, y entre los dos esposos dice: quiero que tengamos un hijo. Y ahí es donde viene el hombre y dice: quiero que sea varón. Pero mi amor, si Dios no nos quiere dar un varón, sino que nos da hembra. No, yo quiero un varón. Así como una familia que yo conozco, que tuvieron 15 hijos. 15 hijos en 10 años. ¿Quién podrá tener 15 hijos en 10 años? Esta pareja de amigos. Trillizos en 3 partos. Y el último fue uno nada más. Sume usted, sume. 3 más 3, 6. Más 3, 9. Más 1, 10. Y viene él y se operó. Se operó. Un hombre puede operar, sí, se operó. Y de ahí que se operó dijo: oh, con toda confianza, ya tuvimos esto en tantos años. Apenas iban comenzando sus 5 años de matrimonio y ya tenían 10 hijos. Y como él se confió, ¿verdad?, en la operación, ¡pum!, le puso otros 3. ¿Cuántos van ya? Vaya contando, hermano. ¿Cuántos van? 13. Y dijo la hermana: no, yo me voy a operar. Y se operó. Y no salió bien. ¡Pum!, tuvo gemelos. Hoy no hayan que hacer. Porque apenas llevan 10 años de matrimonio y ya tienen 15. ¿Y sabe qué han dicho los médicos? Que eso que les ha ocurrido a ellos es algo nunca visto en la historia de una pareja. Y hay muchas parejas, hermano, que desean pero no tienen nada. Entonces alguien diría: entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, verdad? Es el propósito de Dios.
Yo esto ahorita le digo 15, pero conozco una pareja en Oriente, en Usulután, que tienen 19. Si usted no lo cree, algún día vaya a meterse a Oriente y rebúsquese preguntando. O sea, que no se extrañe, hermano. Entonces hay una bendición grande en el fruto, en la semilla. Entonces cuando alguien tiene el deseo, dice, yo tantos hijos voy a tener. Si Dios te lo permite, si Dios es el que está de por medio. ¿Por qué? Porque no es uno el que da la vida. Uno como hombre engendra. Uno como hombre siente el deseo de procrear. Pero ¿qué tal si Dios dice, no, yo no quiero que así te vas a quedar, ¿verdad? O sea, todo depende de la voluntad del Señor, no de nosotros. Que a veces uno dice 3, 4, 5 y ya comienza, en el noviazgo comienza como a planear, a planificar, ¿verdad? Pero ¿qué tal Dios, si Dios te dice 1? O sea, todo, hermano, depende del Señor, no de nosotros. Ahora, esto que estoy narrando tenemos que entenderlo, que el que alguien venga a este mundo no depende de otra persona, depende de la soberanía de Dios, de la decisión de Dios, de la voluntad de Dios. Y cuando esa voluntad se cumple, viene Dios y hace que el hombre que va a engendrar, la mujer, quede encinta, nace el pequeñito, dice este escritor que escribe Tesoro de David, dice Carlos Haldon Spurgeon, porque es el quien escribe, dice, estando ya en esa condición tan inofensiva, la criatura, ¿verdad? Nace, está ahí chiquitito. Entonces, ¿quién habrá de darle o proporcionarle la facultad para que ese pequeñito crezca? Alguien diría, yo tengo todo, tengo Gerber, tengo un montón de leche. Pero no es eso, hermano. No depende de la cantidad de leche o porque la mujer lo amamante con sus pechos, sino que ese crecimiento y la salud de ese pequeñito, quien habrá de proporcionarle la salud, es el mismo Señor. Porque en una condición de tal tipo, cuando las defensas del cuerpo del niño son tan frágiles, porque ese es duro, hermano. Si usted quizás ha comenzado, tiene sus hijos pequeños, ese es duro cuando uno corre, hermano, y ve muy enfermo al niño y dice, ¿qué voy a hacer? Porque le toca que correr de aquí para allá, que el médico dice, mira, tu niño tiene esto. No crea, es un dolor tremendo que se experimenta en el corazón. Y por eso que los hipotes se aman, no importa cómo sea. Se quieren. Pero es allí donde están ellos en una condición no como la que tenemos nosotros de adulto, que usted hasta percudido está, hermano. Usted le viene una enfermedad pues, fuerte, ¿verdad? Pero un niño es frágil. Son frágiles. Pero el que ese niño sea frágil, entonces, ¿quién es el que permite el crecimiento? Si usted lee las frases contenidas en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, que es el único evangelio que nos habla de la niñez de Jesucristo. Claro, hay otros libros apócrifos deuterocanónicos, no inspirados, que hablan de ese crecimiento que Jesús tuvo, pero es simplemente deuterocanónicos, apócrifos, es decir, libros que no son de confianza. Pero esto sí, cuando se habla en Lucas 2, dice que aquel niño crecía en estatura, en gracia, para con los hombres y para con Dios. Crecía en estatura. Entonces, ¿quién es el que le da el crecimiento al niño, el desarrollo al niño físicamente? Es el Señor. Y eso dice aquí, tú eres el que me sacó del vientre. Ahora, está hablando de ese procedimiento, cuando ya sale a luz. No son las manos de los médicos. Dios usa las manos de los médicos,
Y eso es algo sobrenatural, porque hay niños que vienen, no, hermanos, de manera normal. Estuve viendo un parto donde el bebé venía de nalguitas. Es algo grave, hermano. Entonces, como los médicos vieron que venía el niño de retroceso, como que era tren, entonces los médicos decidieron practicarle una operación a su madre, porque era un parto no normal. Entonces observé otro niño que también, dentro de mi familia, que venía agarrado de una de las entrañas de su madre. Entonces, cuando él venía normal, pero cuando los médicos vieron que venía sacándole todo, porque apretado traía ese niño, hermano, no quería salirse. Yo creo que Tarzán le pusieron. Entonces los médicos dijeron: no, aquí pasa algo. Si lo sacamos, vamos a causar hemorragia a la madre. Y lo que hicieron con cuidado, ya estando el niño por fuera, tuvieron que sacarle para que el niño, de manera paulatina, fuese, hermano, soltando lo que era la parte de las entrañas de la mamá. Entonces, cuando sale en ese proceso, es Dios el que está de por medio. Cuando uno observa esto a la luz de la Biblia, hermano, entonces lo que uno puede entender es esto: si David es el que está escribiendo este Salmo 22 y está hablando de Jesús, en todo nacimiento, ya no importa si es el nacimiento del Hijo de Dios, porque Jesús no fue, hermano, concebido, no fue engendrado como con carne humana, es decir, con propósito humano, sino que la misma Biblia dice que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Pero cuando hizo sombra sobre María, su nacimiento, a pesar de haber sido sobrenatural, que es el único, Dios permitió ese nacimiento, esa venida del Hijo de Dios a este mundo. Y si se habla del aspecto generalizado de todos los seres humanos, así venimos, nacemos, pero nacemos cubiertos por la providencia de Dios. La palabra providencia significa bajo el cuidado de Dios. Si no, no estuviéramos aquí. Todo se lo demos al Señor. Nuestra existencia no es porque nuestros padres fueron inteligentes, o el médico, o la clínica. Fue el Señor quien nos sacó del vientre. Alábele que Él vive en esta mañana. Tu vida y la misma vida del Hijo de Dios es resultado de una operación divina. Eso es todo. No porque a tu papá se le ocurrió, a tu mamá, ¿verdad?, o porque fue fuerte esa mujer. No, todos venimos como un resultado de la voluntad divina. Ahí no hay para dónde. Ahora, si hay un resultado de la voluntad de Dios que es divina, y Él estuvo en ese momento para asistirnos, el porqué de eso, hay una pregunta, ¿verdad? Porque Dios permitió nuestra existencia, porque Dios permitió nuestro nacimiento. Y dice la frase última del verso 9: el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Esa acción, escúchenme bien, vamos a llevarlo de manera ordenada, de la acción divina de Dios de darnos la vida. No importa si algunos nacieron frondositos, algunos delgados, fue la acción divina. No importando el color de piel, fue la acción divina la que nos trajo a este mundo. Ahora, esto de la acción responde a un propósito, y ese propósito tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido y el propósito de Dios al permitir el nacimiento de un niño, al traerlo al mundo? Es lo que dice el verso, la otra frase del verso número 9. Dice: me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Hay una película que ha salido, yo no sé si usted vio la extra, la están pasando por televisión. Es de un niño el que toma el control de la casa. Ese es el extra, ¿ves? Una película que no la han pasado todavía. El niño dice: yo tengo el control de mi casa, el líder. Cuando quiero
que mis padres me obedezcan a mí, simplemente grito. Y le dice al otro hermanito, el niño ya hablando, chiquitito, ya recién nacido, le dijo: yo soy el líder de esta casa y si quieres ser aliado conmigo, podemos ser compañeros y manejar a mi papá y a mi mamá. Hermanitos amados, yo tomo eso como ejemplo, porque cuando ya el bebé está fuera del vientre y comienza a ser amamentado por su madre, cuando el niño está en el pecho de su mamá, o ya sea que le dé pachita, ¿verdad? Porque no todas las mujeres tienen la capacidad de darle pecho a sus hijos. Entonces, pero mientras está ahí en ese proceso de estar siendo alimentados, Dios siempre sigue tomando el control de esa criatura. No importa quién sea. Ahí ese niño está guindadito ahí, confiado, hermano. Ahí nadie lo puede quitar de ese pecho. O ahí de la manera en la cual lo están alimentando sus padres. Él está confiado. Está confiado que su madre tiene que darle de comer, su papá también. Pero ¿quién está detrás de su papá y de su mamá? Porque ahí tiene que cumplirse una finalidad. ¿Quién está detrás de esa acción? Es Dios. Y mientras más va siendo alimentado, los meses pasan, transcurren los años y las personas hacen encomio de la alimentación que se le da al niño. Ay, qué frondosito, ay, qué chapudito, ay, qué bonito, cómo va creciendo, saludable. Pero quien está detrás de todo ese proceso es el Señor. Es el Señor. No se nos olvide, es el Señor. ¿Por qué? Porque en ese crecimiento Él tiene un propósito, Él tiene un sentido. ¿Por qué permitir ese crecimiento de ese niño? ¿Cuál es el sentido de Dios? Al asegurarle su protección mientras él va creciendo, que se cae, se pegó en la cabeza, luego la herida cicatriza, luego que se quema, lo llevan al hospital, vuelve a cicatrizar, luego columpiándose en un columpio, se pegó un mal golpe, lo llevan donde el médico, ese golpe sana, el niño va creciendo saludable. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Es solamente Dios. Hermano, fíjese que narrar esto parece sencillo. Si esto se da en la vida natural del ser humano, ¿cuánto no se dio en la vida de Jesús? O sea, diciéndolo de esta manera, la vida de Cristo no fue coincidencia ni accidente. El que Cristo haya venido hace 2000 años fue un propósito. ¿Saben por qué? Quizás nosotros tengamos nuestra propia historia y la suya puede ser muy diferente a la de Jesús. Todos nos recordamos la niñez de Cristo. El Señor no nació en buenos paños. Cuando digo la expresión buenos paños, me estoy refiriendo donde lo tenían todo. Acuérdese que dentro de la elección de Dios, en su propósito, estaba destinado que Jesús iba a escoger a una doncella, a una virgen. Y cuando uno estudia la biografía de María, claro, María venía de una de las tribus de Israel, de allí descendía ella, pero era una pobre, era una mujer muy pobre. Si lo dijéramos en el lado de la línea de José, de igual manera eran pobres. Hermanos, si ellos eran pobres, entonces, ¿cómo es que ellos se habían comprometido en matrimonio? Acuérdense que en esta época, el que alguien se comprometiera en matrimonio con una señorita era un asunto tan, pero tan delicado, que no es como lo que se da hoy en día. O sea, por eso es que la mayor parte de escritores le llaman un asunto que contenía mucha seriedad y que tenía que ser legalizado. Si alguien quería establecer un noviazgo, entonces lo que tenía que hacer es, venían los padres de la señorita y venían los padres del caballero. Y buscaban a alguien que supiera de leyes. Y venían los padres y firmaban. Y venían los padres del muchacho y firmaban. Padres de la muchacha y firmaban. Asunto arreglado. Mi hija ya está comprometida con usted. Ya es suya, pero de promesa. Mientras eso estaba firmado,
Entonces la muchacha tenía que cuidarse y el muchacho también. Ellos ya estaban desposados. Ahí lo que faltaba era la celebración. Eso es lo único. Y esto, hermano, esto de la celebración era al año. Al año. Y muchos dejaban que transcurriera otro tiempo más extenso todavía, según lo referido por los comentaristas bíblicos. ¿Y qué pasó ahí? Que estando ellos desposados, ellos no crean que tenían todo lo solvente, todo lo necesario. Y máximo cuando uno comienza a hablar acerca del aspecto político que había en Israel en esa época. O sea, había un deterioro en el aspecto político. Hay que recordar que Jerusalén estaba bajo la bota de Roma. Ellos eran los dominadores. Y si ellos eran los dominadores, Roma como imperio imponía. Por eso es que uno no tiene que quejarse. Que uno dice, ay, tiene tanto impuesto. Ay, que aquí nos están metiendo. Bueno, Dios sabe lo que hace. Porque según nuestra vida, nuestro tipo de vida que vivimos, así merecemos el tipo de gobernadores que tenemos. Y de igual manera, así es en una iglesia. Hay gente que se queja, ay, el pastor. Así como es el actuar de una membresía, así se merecen el pastor que tienen. Por eso es que nunca tenemos que renegar por nada. En Israel, como su comportamiento era vil delante del Señor, Dios así les colocó el cuarto imperio mundial, ¡pum!, que les asentara la bota. ¿Y qué los hizo? Diezmadores. Hermanos, si alguien llevaba una rueda de madera para su carreta, iba caminando con la rueda encima del lomo, a la cuadra estaba una mesita del cobrador de impuestos y lo paraba. ¿Para dónde llevas esa rueda? Ah, para ir a unas cuantas cuadras. Según las cuadras que caminaba, así era el impuesto. Y si alguien llevaba sobre de carta, papel, a las 2 cuadras estaba otro cobrador de impuestos. ¿Y para dónde llevas ese montón de cartas o de papel? Ah, son encomiendas. Según la cantidad de cartas, según el peso, así era el impuesto. Qué terrible es vivir en un país así, ¿verdad? Le estoy dando un contexto apropiado. Y el que sembraba cosechas tenía que dar más de lo debido por su cosecha. ¿Por qué? El problema no era Roma, el problema era los que eran colocados, corruptos. ¿Por qué? Si usted estudia la Biblia de manera, ¿qué le digo? No a la carrera, sino despacio, inquiere en ella, averigua. Habían 2 tipos de cobradores de impuestos. Así se lo voy a decir de manera literal: los mayores y los menores. Los mayores contrataban a los más chiquitos, y los mayores eran los que se abastecían de riquezas. Ejemplo, en la Biblia, un cobrador de impuestos mayor, Zaqueo. Ese tipo era contratista de otros cobradores más pequeños. Ejemplo, Mateo Leví. El más mayor recibía órdenes de Roma, porque los cobradores de impuestos trabajaban con Roma. Y Roma estipulaba un impuesto que era el correcto. Entonces, ¿por qué eran tan sangrones? No, Roma no era la sangrona. Los sangrones eran los que estaban como empleados. Porque este que estaba arriba exigía el doble de los impuestos a la gente que estaba abajo. 100 para Roma y 100 para mi bolsa. Por eso es que un cobrador de impuestos de la noche a la mañana se convertía en una persona millonaria. ¿Por qué los judíos odiaban a los cobradores de impuestos, que hasta les pusieron un apelativo? Ellos no decían cobradores de impuestos, ellos decían publicano. Era una frase despectiva. Decir ladrón era en esa época en su cultura. Entonces, hermanos, la mayor parte de familias hebreas no prosperaban. Si alguien no podía pagar su impuesto, tenía que ir como esclavo. Tu familia, tus hijos eran de Roma. A ellos pertenecía. Y ellos disponían de tu vida a la hora en que ellos quisieran. Y en esa condición estaban la mayor parte de familias hebreas. Le estoy dando un contexto apropiado. Eran pobres José y María. Y de repente, como ellos estaban desposados, María queda encinta. Imagínense de repente.
Y ya les dije que ellas tenían que cuidarse por todo ese año, porque ya se habían dado de manera legal que el uno tenía que guardarse para el otro. Esta señorita no tenía que andarle pelando los dientes al otro, ni el otro muchacho andar buscando hermanas de la palabra que cambia. Ya estaba comprometido. Y de repente sabe él que María ya quedó. Y eso no cualquiera lo puede creer. ¿Y quién te embarazó? El Espíritu Santo. No crea que era fácil de entenderlo o digerirlo. Por eso es que usted lee en la Biblia que José, porque la amaba, mire qué amor más grande el que le tenía hacia María, que él quiso mantenerlo en lo secreto e irse. Dos decisiones podía tomar, una de estas dos: irse y no contárselo a nadie y mantenerlo en lo secreto, o la tercera, casarse así con ella. Pero él no quería casarse, porque usted está de novio con una muchacha y de repente le dice: fíjate que estoy embarazada, ¿crees que nos podemos casar así? ¿Y usted no la ha tocado? No cualquiera hace esa acción. Entonces, mientras José estaba descansando, el Señor le habla y le dice que no rechace lo que hay en el vientre de María, porque lo que hay en el vientre de esa mujer es producto de la obra del Espíritu Santo. Como ya Dios le habló, cambió de parecer. Si él la hubiera delatado, hubiese dicho: ella está embarazada, la apedrean inmediatamente a María, porque esa era la pena. Había roto lo legal, su compromiso legal. Era una vergüenza para el marido, para el que la había desposado. Ante ese hecho, hermanito, él la recibe así. Por favor, escúcheme todo lo que le estoy refiriendo. No me estoy saliendo de la línea de la explicación. La toma, se casa con ella y ella embarazada. Pasan los meses. Cuando ellos van a Belén, Betlehem, casa del pan, María allí da a luz al niño Jesús, que no se halló hospedaje en el mesón para ellos. Porque el mesón estaba saturado de personas y ella estaba a punto de dar a luz. Entonces, ¿qué le permitió el Señor? El dueño del mesón, el encargado del mesón, por allí había un establo y le dijo que le podía dar lugar. Hasta allí toma control Dios de todo, porque ya estaba escrito que el niño nacería en un pesebre. Ya estaba escrito. Entonces, ahí está ahí el lugar donde se reúne donde tenemos la vaca y el buey, ¿verdad? Ahí llévatela. Y José se la lleva, todo guiado por la mano de Dios. Dios sabía en qué clínica lo iban a asistir a usted. Dios sabía qué tipo de pecho nos iba a amamantar a nosotros. Dios sabía el tipo de padre que iba a ser su papá, su progenitor. No importa si era bolo, un profesional, quien sea. Dios ya sabía todo de antemano. Eso tenemos que saberlo. Y cuando la lleva al establo, allí María da luz. Y no tenían ni un quinto, hermanitos, en su bolsillo. Eran pobres. Pero a pesar de ser pobres, Dios tiene una finalidad de por qué trajo ese niño a esta tierra. Dios tomó el control de ese niño. Dios tuvo un propósito. Dios le brindó su protección. Porque mientras los sabios del oriente venían los gentiles preguntando: ¿a dónde está el rey que ha nacido? Pasan por el palacio de Herodes y le dicen: mira, tú no sabes dónde ha nacido el rey. Herodes quiere indagar, inquiere, llama a sus sabios, a sus escribas. Ellos indagan a través de sus escrituras. Y dicen: este niño habrá de nacer en Belén. Y dan la descripción, el lugar exacto. Entonces viene Herodes, sabe que ha nacido un rey. Como un rey no quiere compartir su reinado con nadie, quiere mandarlo a matar. Entonces le dice a los sabios del oriente: cuando le encuentren, ahí pasan por aquí y me dan aviso, para que yo también vaya a adorarle, le vaya a rendir tributo. Los sabios llegan, y cuando llegan, mire, eran pobres. Dios está bajo el control de todo, te protege, porque Él tiene una finalidad, porque te dio la vida. Y cuando llegan los tres sabios del oriente, llevan tres presentes.
incienso, mirra y oro. Repita la frase conmigo: incienso, mirra y oro. Se lo llevan a los pies de Jesús. Pero ¿y eso para qué, pastor? Ok, vamos a verlo. Allá que el loco, como se vio burlado, dijo: estos ya no pasaron por aquí. Se burlaron y se enojó y agarró cólera. ¿Qué hizo el loco de Herodes? Mandó a matar a los niños que había en Betlehem. Los mandó a asesinar. ¿Qué pasó? Mientras él manda, Dios le da aviso a José y le dice: mira que procuran matar el niño. Vete, escapa por tu vida, llévatelo, escapa hacia Egipto. ¿Cómo hubiese escapado si él no hubiese tenido un quinto? Pero ahora sí tenía. ¿Por qué? Porque los sabios del oriente le habían llevado. Ahora tenía cómo escapar. Eso mismo le ayudó para ir a vivir allá a Egipto mientras Herodes moría. Cuando murió Herodes, ¿qué pasó? Mientras José vivía allá, el niño iba creciendo. Dios le habla a José y le dice: mira, vete de regreso a Jerusalén, porque el que procuraba la muerte del niño ha muerto. ¿Cómo se le llama eso, hermano? Estoy narrando la historia. Se le llama providencia. Se le llama protección. ¿Acaso eso no sucede en nuestra vida? Hombre, se toque, se peñizquese ahora que usted está grandote, hombre. ¿Sabe qué dicen en Oriente, donde yo soy? Cuando una persona es librada de la muerte: tuve leche. ¿Sabe cómo le llaman las personas naturales cuando usted es librado de la muerte? Suerte. ¡Qué suerte, qué leche! Esa es la protección de Dios sobre nuestra vida. Una hermana dice que estuvo por San Salvador y por allá, hermano, asaltaron el bus, cuenta la hermana. A todos los quitaron. Y me dice todavía: lastimosamente yo venía dormida. Lastimosamente, dice ella. ¿Y qué pasó? No me quitaron nada, lastimosamente. Ni la despertaron. ¿Cómo se le llama eso? Lastimosamente. ¿O creen que es suerte? No es suerte. Si Dios nos trajo a este mundo, lo mismo que hizo con su hijo, hará con nosotros. ¿Usted cree que somos? ¿Cree que la venida nuestra a este mundo fue un accidente? Yo soy el número 7 en mi casa, hermano. Soy el chimpe, le llaman en mi cantón. El secaleche. Mi mamá ya no tenía leche. Soy el último. Y lo más terrible, siempre lo he dicho, lo más tremendo de este asunto es que el último salió surullo. ¿Por qué les da risa? De mi familia yo soy el último, el único morenito. Mis demás hermanos son de tez blanca, mi papá es blanco. Yo soy el único. ¿Por qué? Porque mi madre era de mi color. Ninguno de mis hermanos sacó el color de mi madre. Y yo siempre lo he dicho, no era deseado, porque ya mi mamá andaba redundando por los 45 años. Si antes no salí loco, mano. Por eso es que mi esposa me pregunta: abrí la boca, saca la lengua, a ver si no la tenés partida. El último. Y no, hombre, mi abuela era de tez blanca, me recuerdo, era bien blanca mi abuela, la madre de mi papá. Conocí a mi abuela materna, paterna, Eva. La conocí, me recuerdo que todos hacíamos fila para que nos diera una dinerito a todos los nietos, ¿verdad? Y a mí al último centavo me daba. Yo llorando de aquellos negritos que dan como vuelto en la clesa, hermano. Le decía a mi mamá: y yo no sé por qué me da solo centavitos. Es que vos sos negrito, me decía. Entonces, cualquiera puede decir: es coincidencia, fue un accidente, nosotros no te esperábamos. Yo planifiqué, decía el papá y con la mamá, los progenitores, que solamente 2, pero tú viniste, a ti te llamo un bote de basura. Cuentos. Dios permitió nuestro nacimiento. Dios permitió nuestra venida acá.
No somos producto de accidente, hermanito. Somos producto del propósito y la finalidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. El cuidado de Dios. Por eso es que su protección está. Mientras Dios tenga eso en nuestra vida, nadie puede tocarle un cabello de su cabeza, si Dios no lo permite. Nadie. Es esto lo que ocurre aquí. Saqué el Salmo 22. Es un salmo que contiene mucha sabiduría. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Y esto es lo más trascendente, lo que dice el verso número 10, por favor, tómelo en cuenta. El último aspecto que refería al principio. Finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la existencia de un hombre? ¿Cuál es la finalidad de haber permitido Dios Padre la venida de su Hijo a esta tierra? Dice el verso 10, sobre ti fue echado desde antes de nacer. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Por si alguien duda, ¿verdad? Porque hay personas, hermano, yo he tenido de todo aquí. Son 21 años y pico de ministerio, solo aquí en Chalchuapa. Estuvimos tratando el caso de una hermanita acá en nuestra iglesia, que nunca se pudo arreglar su caso, porque ella no lo permitía. Lloraba, que lloraba, que lloraba, que lloraba. 4 años y medio de estar aquí sirviéndole. Ustedes piensan que todas las personas que se quebrantan acá es porque son quebrantadas por la presencia y la gloria de Dios. No, hay muchos que traen problemas. Y a mí me preocupaba eso como pastor. Lloraba, lloraba, lloraba. Hasta que un día le dije, hermana, ¿es porque usted siente la presencia de Dios? No, me dijo. Desde chiquita, me dice, yo he sufrido. A los 7 años me violaron. Mi papá comenzó a violarme. A los 10 comenzaron a violarme mis hermanos. Estoy hablando abiertamente estos casos que suceden, que son casos repudiables, hermano. Y los tratamos de manera individual. Pero ella se sentía vil. Y nosotros le hacíamos ver que ahora que estaba en Cristo, ella había sido perdonada. Pero ese era el gran lío. Yo he sido perdonada, pero no valgo nada. ¿Cómo está eso? Si usted va al pie de la cruz y le pide perdón a Dios y va con un arrepentimiento genuino y una humillación genuina, Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Pero esa mujer estaba destrozada por dentro. Decía, mi vida no tiene sentido, estando en el evangelio todavía. Se sentía asco a sí misma, repudio a sí misma. Lloraba y lloraba y lloraba. Y tuvo varios intentos de suicidio. Estoy hablándole de una persona ya mayor, hermano. No le estoy hablando de una muchacha de 29 años. Estoy hablando de una persona mayor, ahí por los 50 años. Intento de suicidio 3 veces. Y en esas 3 veces Dios siempre permitía que llegaran personas a la hora en que iba a cometer eso. Una vez puso un lazo en la viga del techo, dice, y llegó la vecina, hermano, a regalarle unas tortillas. Cuando la viendo guindada, la misma vecina la levantó, llamó al esposo, pum, la desataron. Y la otra se tomó una chispa del diablo, la llevaron rápido al hospital, hicieron un lavado intestinal con vida. Y la otra que se quiso matar con el tenedor ella solita. No estoy bromeando, son comentarios. Y en las 3 Dios la salvó. Mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene ninguna finalidad. Y ella misma decía expresiones como esta: soy una escoria, soy una basura. Y nosotros le decíamos, no es ninguna basura, usted tiene valor, usted ha sido comprado con la sangre de Cristo, porque es la verdad, hermano. Pablo así lo dice, que no fuimos comprados por cosa corruptible como oro o plata, sino que fuimos comprados con la preciosa sangre del Hijo de Dios. Tenemos valor. Su vida tiene sentido. Y la pregunta era, ¿y por qué Dios lo permitió? ¿Y por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios lo permitió? Hay cosas que no hallamos respuesta en esta tierra. No tenemos respuesta a todas las cosas que hay o que suceden.
Yo nací, me decía ella, quizás no para ser un ser humano, sino una basura. Le voy a decir esto, hermano. Yo siempre he colocado las cosas donde tienen que estar. Una cosa es el reino animal, una cosa es el reino vegetal y otra cosa es los seres humanos. Todos estamos catalogados como criaturas de Dios, porque la palabra criatura viene de la raíz creación. Si Dios nos creó es porque somos criaturas. Pero cuando llegamos a tener un encuentro personal con Cristo, hay cosas que no entendíamos antes en el pasado, pero que ahora sí las entendemos. Antes creíamos que éramos producto de un accidente o de una coincidencia. Hoy creemos que somos producto del propósito de Dios. Y la hermanita tuvo que irse de la iglesia. No es un cuento feliz, ¿verdad? Y pregunto por allá al pastor de esa congregación, ¿cómo está la hermana que era miembro de nuestra iglesia? Él dice, sigue llorando y llorando. Yo no la podía mandar donde el psicólogo porque ese es incongruente. Un psicólogo te analiza lo externo, pero no conoce tu corazón. El que conoce nuestro corazón se llama el Espíritu Santo, quien puede llenar los vacíos internos que hay dentro de nosotros. Alguien me dijo, me sugirió, le hubiera mandado donde un psicólogo, pastor, o de un psiquiatra. No, señor, yo jamás mando a la gente donde un psiquiatra o donde un psicólogo. Lo que hacemos es orar por esa persona. Y sabemos que Dios remedia los problemas de cualquier persona cuando usted le abre su corazón a Cristo. Y yo le digo al pastor, sígale dando el mismo tratamiento que le dimos aquí. Sígale dando el mismo tratamiento, hable la palabra. Métale en el corazón que toda la existencia nuestra tiene un propósito, una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Si el escritor aquí lo dice, sobre ti fui echado de antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Cuál fue la finalidad del Hijo de Dios? ¿Cuál es la finalidad nuestra, de nuestra existencia? Aún estando en la cruz, el Señor siguió teniendo la confianza en el Padre. No reprochó nada en contra de él. No le reprochó nada a la gente que le insultaba, sino un reconocimiento que él sigue siendo mi Dios. Si ese es un reconocimiento que él sigue siendo su Dios, ¿cómo no será en el caso nuestro? ¿Para qué nacemos en este mundo? ¿Para qué venimos a este planeta? Yo tenía un concepto vago acerca de muchos años atrás, en mi juventud, ya se los he contado, parte del testimonio. Yo nací con una ideología, fui creado con una ideología, defender a los pobres de este país. Y eso lo mantuve por muchos años en mi adolescencia. Pero cuando conocí al Señor, entendí muchas cosas. Se me quitó un velo de los ojos. Es como discorrer un velo, pues, levantarlo para arriba o hacerlo a los lados. Y fue cuando yo llegué y les dije a mis compañeros, yo no continúo más aquí. Y ahí vinieron las amenazas, hermanito. Ya estando en mis primeros días del evangelio, vinieron las amenazas. Estoy hablando de la época de los 80, las primeras amenazas. Y fue cuando dije, no sigo ya en esto. Soy cristiano. Conocí a Cristo, conocí la vida. Es decir, que conocí la finalidad del propósito de Dios. Algunos creemos que todavía podemos ser mejores que Pelé, mejores que Maradona. Creemos que nacimos para ser futbolistas. Creemos que nacimos para ser igual que los comunes de esta tierra. ¿Usted cree que quizás nació para ser otra segunda Shakira o una Alejandra Guzmán? Hermano, nuestra vida, al haberla permitido Dios, Dios no la dio para que fuésemos comunes y corrientes. Dios la dio para que fuésemos adoradores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es esa la finalidad. Hay jóvenes con los cuales uno conversa. Yo le pregunto, joven, ¿para qué naciste? Para ser pandillero. Le pregunto a otra señorita, ¿para qué naciste? Para ser marihuanera. Y es donde uno tiene que clavar el evangelio. Tú no naciste para ser una basura. Tú no naciste para ser un drogadicto. Tú no naciste para ser un líder de las cosas malas de esta tierra. Y es cuando uno se va a meter a los penales. Tú naciste no para ser un criminal. Tú no naciste para ser un estafador. Tú no naciste para ser un delincuente. Tú naciste para ser un adorador del Dios Todopoderoso. Yo me he encontrado con personas en las cárceles que han comenzado a llorar y dicen, ¿crees que yo nací para eso? ¿Y por qué he hecho lo malo? Porque el diablo te ha tenido atado.
y ahora quiere liberarte. Y cuando Dios te libera, porque la Biblia así dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Dios comienza a reventar las cadenas y comienza a discorrer el velo, comienza a subir para arriba. Uno dice, si antes esto no lo tenía en claro, ahora sí tengo valor. Ahora sí sé que Dios permitió mi nacimiento, Dios permitió mi venida a esta tierra, y ahora que entiendo que Él permitió mi venida es para ser adorador de Él, no para ser un cantante más del mundo, no para ser cualquier persona de esta tierra. Dios tiene propósitos grandes. Y hay muchos de los que estamos sentados que no entendemos para qué Dios lo tiene en esta congregación, ahora que es grandote, ahora que es mayor. Y muchos tenemos el evangelio clavado en el corazón y en la mente, y todavía seguimos diciendo, yo nací, hermano, para estar calentando sillas. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Ahora que ustedes son conocedores de la verdad, conocen el propósito, la finalidad por la cual Dios nos dio la vida, nos da su protección para poder crecer físicamente, desarrollarnos, tener familia. Ahora que estamos grandotes, mi pregunta del millón para usted es esta: ¿está sirviéndole usted a Dios? ¿Está sirviéndole usted a Dios? O es de aquellos que dejan pasar el tiempo y dicen, hermano, es que fíjese que no le sirvo porque presentamos excusas que no son válidas. ¿Sirves tú a Dios? ¿O nos desagrada servirle al Rey? Todavía no hemos entendido ese plano. Creemos que estamos aquí porque merecemos ser servidos. Estamos aquí para servir. Ya tenemos que entender eso. ¿Qué puedo hacer por mi iglesia? ¿Qué puedo hacer por las almas perdidas? Una iglesia estancada que no entienda la finalidad se queda estancada de aquí a la casa, de la casa acá al trabajo, y no ganamos almas. Tenemos que ir a las colonias, tenemos que ir de casa en casa. Tenemos que ganar almas para Cristo. Pastor, pero que no está viendo usted que los grupos de crecimiento ya no son como antes. Hoy hay peligros en las colonias, tenemos que ir a las colonias. Es cierto, hay peligro, pero acuérdese, el que ama su propia alma, el que se ama a sí mismo, cuando muera su vida se perderá, pero el que la dé por causa de Cristo, la vida la ganará. Tenemos que ir. ¿Quién irá en pos de ese montón de jóvenes? De ese montón de gente que se pierde en las calles, del borrachito, la prostituta. ¿Quién irá? Somos nosotros. Si Cristo fue enviado con un propósito que era el morir en la cruz, porque Él mismo lo conocía desde que pequeño, entendió el propósito por el cual Él vino, se lo dijo a sus padres. Jesús no andaba perdido, María y José andaban perdidos 3 días. Él tenía que estar donde tenía que estar, en el templo. Y cuando llega dice la madre, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús responde muy cortésmente y dice, ¿no sabéis que en la casa de mi padre, en un negocio de mi padre, me conviene estar? No se refería a la carpintería, se refería a los negocios del quien lo había enviado. Ya grandote, Pilato quería insultarle, que tenía autoridad. No sabes que tengo autoridad de poder soltarte o de poder matarte. Y Cristo tiene que decirle, ninguna autoridad te ha sido dada sino la que viene de arriba. Y le preguntaba, ¿eres tu rey? ¿Eres tu rey? Si a usted le preguntaran, ¿eres tú cristiano? ¿Qué responder a usted? ¿Entiendes para qué naciste? Muchos no tenemos explicación. Cristo sí la tuvo. ¿Eres tu rey? Y Cristo dijo, yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Si nos toca quedar nuestra vida por el evangelio, por predicar la palabra, yo tengo que estar 2 días en un lugar muy conflictivo en Metapán. Antes Metapán era tranquilo, hoy se ha puesto difícil. Y como se ha puesto tan difícil en las colonias, que me invitan a mí para ir a abrir, a darle apertura a esa colonia. Y así de claro me la pusieron, vas a ir pero te vas a arriesgar la vida, porque no permiten que alguien lleve la palabra a ese lugar. Andan haciendo la bulla con pancartas, allá con afiches, con megáfonos, que va a llegar el mártir. Y a pesar de que me dijeron eso, usted me dice, ¿va a ir, pastor? Sí, pero me voy a llevar varios hermanos de aquí. Yo voy a ir,
Porque allí lo lleva uno, hermano. Usted dice, es que tanta gente mala, donde esos malos tenemos que ir. Porque ese es el propósito por el cual el Señor nos rescató a nosotros. Ir a donde los malos. Ir a donde aquellos que no tienen salvación alguna. Para ellos Cristo nos envía. Por eso, hermano, si alguien no entiende el propósito por el cual nació, lo voy a llevar al profeta Jeremías. Abra su Biblia en el profeta Jeremías, por favor. Abra su Biblia, toco los últimos versículos ya. Estas son las referencias. Capítulo 1, versículo 5 en Jeremías. Ahí está cerquita, hermano, después del libro de Jeremías, de Isaías, perdón. Lee el versículo 5. Quiero que lo lean no con la vista, sino voz en cuello. ¿Lo tiene? ¿Qué dice ahí? Léalo fuerte. Espere, hermanito, espere. Quiero que repita esta frase. Esto es para mí. Repítalo. Ahora léalo. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Si así lo hizo con el profeta Jeremías, así es con nosotros. ¿Ah? ¿Para qué hemos nacido los que estamos aquí, los que me están oyendo a través de la radio? No, yo no valgo nada, hermano, ni dientes tengo. Antes que te formase en el vientre, te conocí, dice el Señor. Antes que nacieses, te santifiqué. La palabra santificar en el hebreo es apartar. Ya Dios nos había destinado lo que íbamos a hacer. Ser evangélico no es de cualquier persona. Ser evangélico es, como lo dice Pablo cuando escribe a los romanos, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Aleluya, hermanitos. Lo voy a llevar a Primera de Samuel capítulo 1. En el versículo 28 dice así: yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aquí estamos hablando del resultado de la petición que Ana hizo antes que era estéril delante del Señor. Ya basta la vergüenza. Dame un hijo y yo te lo voy a dedicar para ti todos los días. Y ahora que el cipote nació llamado Samuel, lo lleva al templo en Silo. Aquí está el cipote, porque yo se lo había dedicado. Así es nuestro nacimiento, dedicado a las cosas coherentes y correctas del Dios Todopoderoso. Nuestra vida no es accidente. Nuestra vida no fue, hermano, una coincidencia. Hembra nací, dice usted. No fue accidente. Dios sabía el tipo de sexo. Dios sabía el color de piel, dónde íbamos a nacer, en qué colonia, en qué barrio, en qué cantón. Pero una cosa que es la que nos enorgullece y nos satisface, que somos hijos de Dios. Levánteme su manita, alábele que Él vive. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre y eterno Dios que estás en el cielo. Señor, te damos las gracias, porque ahora nuestro... En las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre.